Nicolás Campodónico es un talentoso arquitecto rosarino y aquí reflexiona sobre su arquitectura y la disciplina en estos tiempos posmodernos. Para hablar de una identidad de la arquitectura argentina hay que primero entender que la arquitectura latinoamericana en la cual estamos insertos está pasando un momento muy especial. Creo que un poco las corrientes de las últimas décadas en el mundo sobre, entender sobre lo limitado de los recursos y entender de una arquitectura quizás no tan exuberante, sino como mucho más ligada a los recursos, a las personas, a los lugares, hace que de alguna manera los puntos de mayor desarrollo como Europa o Estados Unidos hayan puesto la lupa sobre Latinoamérica como una determinada identidad, sobre todo como una forma de hacer arquitectura donde para nosotros es muy natural entender que los recursos son limitados, es como lo más común, ya casi nadie más lo dice porque es como un punto de inicio. Y yo creo que eso nos ha permitido que la creatividad en nuestras arquitecturas, en Latinoamérica, esté más vinculada a aprovechar de la mejor manera lo que teníamos, el lugar, los materiales, las tecnologías. Y Argentina está dentro de ese panorama internacional, obviamente inserto en Latinoamérica, y creo que quizás no es el país que más desarrollado está dentro de Latinoamérica. Uno puede ver que la arquitectura chilena ha tenido un desarrollo mucho más importante en las últimas 2 décadas, también la brasilera, la mexicana, ni hablar. No me quiero olvidar de otros países, pero Colombia, es decir, bueno, claramente no es el país que más desarrollo ha tenido. Sin embargo, creo que de a poco eso se va yendo en un camino de nivelarse, de todos los países, ¿no? Creo que hay como toda una iniciativa del subcontinente que empieza a ser contagiosa y que de repente, cada vez más gente y sobre todo los arquitectos jóvenes se animan a desarrollar la disciplina en estos términos que los acabo de comentar. Y creo que particularmente en Argentina, yo creo que hay toda la zona pampeana con sus límites, por ejemplo en Córdoba, pero y en Mendoza, es todo un gran círculo que está alrededor del Río de la Plata y hasta las cordilleras. Creo que ha tenido un desarrollo, es el desarrollo más grande o más importante de la Argentina de los últimos años. Entonces encontrás realmente prácticas profesionales de la disciplina muy buenas en Córdoba, en Mendoza, obviamente en Buenos Aires, en Rosario. Y también empiezan a encontrarse esas prácticas en las ciudades quizás un poco más chicas, como es el caso de Rafaela, Venado Tuerto, San Nicolás, Campana, un montón de otras ciudades de mediano porte que también empiezan a tener este crecimiento en la disciplina. ¿Cómo definiría yo mi trabajo? Es un poco difícil porque en realidad pienso que es un trabajo bastante personal, en gran medida artesanal, con lo cual, como cualquier artesano, dependo con los materiales y las cosas que me voy encontrando para desarrollarlo. Y creo que una buena definición sería que no tengo ni métodos ni cosas cerradas con las cuales trabajo, ¿no? Siempre hay una pregunta, es ¿cuál es tu estilo? ¿No? Digo, creo que además de que quizás la definición de estilo es una definición que no es muy contemporánea, en mi caso creo que es más, siento más claramente que no tengo un estilo en particular. Creo que lo más importante de mis trabajos, de las obras que voy realizando, es que intento aprovechar al máximo lo que me toca. Aprovechar al máximo no solo en un sentido de recursos y económicos, sino sacarle el mayor partido arquitectónico, ¿no? Es decir, tratar de dar lo máximo con lo que uno tiene.
Y yo pienso que en realidad no pasa tanto por los recursos en sí, cuánto se tiene o cuánto no se tiene, porque siempre va a haber alguien que tenga más recursos y alguien que tenga menos recursos. Entonces, sino que lo realmente importante es qué hacemos con lo que tenemos. Entonces, si uno desplaza la línea, o sea, desplaza el pensamiento desde ponerse a ver si tengo más o menos, a decir, bueno, ¿cómo hago lo mejor posible con lo que tengo? Me parece que ese es un pensamiento muy productivo. Y tuve la suerte de que cuando hice mis primeras obras, y me tocaba hacerlas quizás con recursos muy limitados, y a veces también con programas que me parecían, que a priori a mí me parecían no tan interesantes, y tuve la suerte de, casi por estas casualidades de la vida, toparme con obras hechas con los mismos o menos recursos y con programas igual o menos interesantes que lo que me tocaba desarrollar, y encontrarme con obras maravillosas. Entonces creo que para mí fue como muy patente, o sea, fue como muy obvio que el problema no era cuánto teníamos o qué teníamos que hacer, sino el espíritu con el cual se abordaba el problema. Creo que para mí esa es la clave del desarrollo de mi trabajo, y es una buena punta para lo que nos toca hacer en general a todos, ¿no? A la mayoría, que es trabajar un poco resolviendo lo que nos depara el destino, ¿no? Un poco por esto que contaba antes sobre estar abierto a lo que a uno le toca hacer y tratar de trabajar con lo que uno tiene, la gran ventaja o enorme ventaja que tiene, o al menos que ha tenido para mí siempre, y en la obra de la capilla un poco más aún, tiene que ver con todas las cosas que uno a veces no se imagina y uno recibe, ¿no? Son como regalos. Yo digo, cuando uno trabaja sobre algo, recibe, o sea, y en arquitectura uno puede trabajar sobre un diseño, y lo más excitante sobre eso no va a ser ver la fachada que uno había dibujado, o la maqueta o la volumetría, sino que la obra siempre tiene otras cosas más interesantes para devolvernos, que tienen que ver con la relación con la naturaleza. Y particularmente en el caso de la cruz en la capilla San Bernardo, en realidad no fue una idea original nuestra del estudio trabajar con esa cruz que se formara al paso de la tarde, sino que en realidad lo que nosotros no queríamos en esa obra era colocar símbolos. Entonces no queríamos que tuviera una cruz física, y todo eso, a medida de una investigación, nos llevó a entender que podíamos colocar los dos elementos de la cruz por separado, para que con el sol se proyectaran en el interior. Pero no imaginábamos que iba por el movimiento del sol, y a pesar de tener mucho conocimiento o tratar de investigar sobre el movimiento del sol, por las dimensiones y la posición que tenían los palos en el espacio por fuera de la capilla, fue una sorpresa para nosotros que se proyectaran por separado primero, y que al correr de la tarde se juntaran formando la cruz. Eso que yo creo hoy que es lo más interesante que tiene la capilla, y que no es arquitectura, claramente, es otra cosa. La arquitectura contiene este episodio que se resucede todas las tardes, pero no es arquitectónico. Y esto que para mí es lo más lindo y está en relación con el sol y con el cosmos, tiene una dimensión casi universal, fue un poco el hallazgo, el producto de otros procesos, ¿no? Entonces yo creo que es más importante en la arquitectura estar atento y observar lo que ocurre con lo que hacemos, que no tanto estar empeñado en que las cosas sean sí o sí como uno quiere, ¿no? Es decir, de un montón de cosas. Este proceso de la cruz por separado, para mí en un principio podía ser un problema. Sin embargo, después resultó lo que era, a partir de que una persona, un obispo, don Ambrogio, nos explicó el tema de la cruz, fue que lo entendimos como una cosa, como un nuevo regalo, pero nunca fue una idea original de la capilla. Sí, no colocar símbolos, ¿no? Que finalmente la capilla no tiene una cruz física, sino que tiene dos elementos por separados que con las sombras y con el movimiento del sol producen una cruz proyectada todas las tardes. Para mí es una obra muy especial porque logra condensar mis intereses de los años desde que estudié arquitectura. Son 20 años aproximadamente entre que estudié y vengo trabajando, quizás algo más. Y me parece que el programa y las condiciones con las cuales
trabajé me permitieron condensar un montón de intereses que tienen que ver con la luz, con el espacio, con la materia, con el lugar, con el tiempo. Lo que a mí me gusta pensar que es como la materia prima para mí, ¿no? La materia prima de la arquitectura. Un poco de eso se trata esa pequeña obra perdida en la Pampa y que se llevó, o que la hice en 5 o 6 años maravillosos de mi vida, no solo por la obra, sino porque también en ese periodo tuve a mis hijas y una estaba bautizada en esa capilla, así que es una obra realmente que para mí superó todas mis expectativas y nada, es una obra que llevo muy, muy adentro en mi pensamiento y en mi persona, ¿no? Es decir, condensa un montón de cosas hermosas para mí.